Si compro todos los dulces de este puesto, te casarías conmigo. Esa frase, pronunciada con la seguridad de un hombre que está acostumbrado a que el mundo entero le diga que sí a todo, fue el detonante de una historia que cambiaría para siempre la vida de uno de los hombres más poderosos de Francia. Pero para entender por qué Alejandro Vega, el CEO más joven y exitoso del país, estaba parado frente a un modesto puesto de calle en París, ofreciendo dinero en efectivo a cambio de amor. Primero tenemos que entender que su vida, a pesar del lujo, era un vacío absoluto, un decorado vacío. Desde hace 6 largos años, Alejandro había vivido atrapado en una jaula de cristal y acero. A los 23 años, tras la trágica muerte de su padre en un accidente de coche, heredó el imperio Vega industrial. Hizo una promesa en el lecho de muerte: cuidaría el legado de su padre. Haría crecer la empresa, no permitiría que nada se derrumbara. Y lo cumplió, al pie de la letra. Su oficina en el 8º distrito de París era un santuario de frío perfección, muros de vidrio, vistas que él nunca tenía tiempo de admirar y un escritorio de caoba vacío que parecía juzgarlo. Cada vez que se sentaba a firmar cheques multimillonarios, se convirtió en una máquina, un robot de trajes hechos a medida. Reuniones infinitas y una sonrisa que nunca llegaba hasta sus ojos. Se había vuelto experto en silenciar su propia humanidad con el ruido de los negocios. Pero ese martes por la tarde, algo se rompió. No fue una crisis financiera ni una caída de las acciones. Fue el colapso de su alma. La presión, la falta de sentido, la soledad absoluta de estar rodeado de personas que solo le querían por lo que representaba, hicieron que explotara. Mientras su secretaria Patricia intentaba confirmar una reunión de la junta directiva, Alejandro levantó la mano. «Que esperen», dijo con una voz seca. «Para eso les pago». Colgó el teléfono, canceló todo. No la reunión de las 5, no las entrevistas, no la cena con inversores. Se levantó de su silla ejecutiva, salió de la oficina sin chaqueta, sin portafolio, con la corbata aflojada y el nudo en la garganta, y se lanzó a las calles de París. No tenía destino. No tenía plan. Solo caminaba, desesperado por sentir algo, cualquier cosa que no fuera una hoja de cálculo o un informe trimestral. Y entonces, el viento le trajo la respuesta. No fue la vista de la Torre Eiffel, ni la elegancia de los Campos Elíseos. Fue un olor tan potente y dulce que pareció detener el tiempo. Caramelo quemado, canela fresca, vainilla y masa horneada. Alejandro siguió el aroma, hipnotizado, hasta el distrito de Marais, un barrio histórico lleno de historia y vida. Allí, entre tiendas de ropa de marca y boutiques de lujo, había un rincón que gritaba humildad, un pequeño puesto con un toldo de rayas rojas y crema, medio descolorido por el sol, y un mostrador de madera rugosa cargado de tesoros coloridos. Y detrás de ese mostrador estaba ella. Isabella. Ella era todo lo que él no era. No llevaba un traje de alta costura. Llevaba un delantal blanco manchado de chocolate y harina. No usaba maquillaje costoso, su cabello estaba recogido en una cola despejada, despreocupada. No estaba intentando impresionar a los clientes, estaba concentrada en su trabajo, escribiendo precios en una pequeña pizarra con una intensidad que era casi hipnótica. Alejandro se detuvo, observándola desde la sombra. Ella representaba algo que él había perdido hacía mucho tiempo: realidad. Vio sus manos moviéndose con rapidez, vio una sonrisa espontánea cuando entregaba un macarrón a un niño y sintió una extraña punzada en el pecho. Su mente, entrenada para buscar oportunidades de negocio, vio una nueva oportunidad: sentirse humano de nuevo. Se acercó al mostrador, caminando con esa seguridad de quien posee la ciudad. Isabel no levantó la vista. Siguió escribiendo. Alejandro esperó. Pasaron segundos. Ella seguía escribiendo. El hombre que movía millones de dólares con un simple movimiento de dedos estaba siendo ignorado. Carraspeó. «Un momento», dijo ella sin detenerse. Esperó. «Un momento», repitió ella, ahora mirándolo con una paciencia medida que sonaba casi pedagógica. «Un momento tiene 60 segundos. Faltan 15. Un hombre de la floristería de al lado soltó una carcajada audible. Alejandro sintió que la sangre le subía a las mejillas. Cuando Isabel por fin levantó la vista, Alejandro entendió por qué había parado. Tenía los ojos más directos que había visto en su vida. No había miedo en ellos, ni sumisión, ni codicia. Había una claridad feroz. «¿Qué le pongo?», preguntó Alejandro, intentando recuperar el control de la situación. Miró los dulces, luego a ella. Luego los dulces otra vez. Su cerebro, capaz de negociar contratos complejos en 4 idiomas, se congeló por completo. No sabía qué decir. «¿Los hizo usted?», preguntó al final. «Todos», respondió ella con orgullo. «Me levanto a las 4 de la mañana para esto». «¿A las 4? Eso es inhumano. Se llama dedicación. Entiendo que hay personas como usted que no conocen la diferencia».
La gente alrededor empezó a murmurar. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Necesitaba recuperar el control, necesitaba demostrar que él era el que mandaba. Miró el mostrador completo, los macarons, los brownies, los tarros de caramelo que capturaban la luz como si fueran joyas. Y entonces tuvo una idea tan absurda, tan arrogante y tan desconectada de la realidad, que en retrospectiva debería haberla guardado en silencio. Pero estaba desesperado por ganar. Aunque no sabía exactamente qué estaba ganando. ¿Cuánto cuesta todo?, preguntó Alejandro. Ella parpadeó. Todo el puesto. Ella lo estudió, tratando de decidir si estaba ante una broma o ante un hombre que había perdido el juicio completamente. Algo así como 700 euros, dijo, con desconfianza. Alejandro sacó su cartera con el gesto casual de quien paga un café. Los ojos de ella se abrieron una fracción, pero su rostro permaneció impasible. ¿Va en serio?, preguntó. Siempre voy en serio con los dulces, respondió él. Nadie va en serio con los dulces, replicó ella. Alejandro apoyó los codos en el mostrador, bajó la voz como si fuera a compartir un secreto de estado, y soltó la frase que lo marcaría para siempre. Permítame reformularlo entonces. Entonces, si compro todos los dulces, ¿se casará conmigo? El silencio que siguió fue eléctrico. 2 segundos exactos. Los turistas aminoraron el paso. Una pareja mayor se volvió a mirar. El ruido del tráfico pareció bajar de volumen. Y entonces, Isabella Montoya hizo algo que Alejandro Vega jamás esperó en toda su vida de ejecutivo. Se rió. No fue una risa de coquetería ni una sonrisa nerviosa por el dinero. Fue una risa genuina. De creerle, de quien acaba de escuchar el chiste más estúpido del año y no puede creer que alguien haya tenido la audacia de decirlo en voz alta. Dios mío, dijo secándose el rabillo del ojo con el dorso de la mano. ¿Esto le funciona con alguien? La sonrisa de Alejandro se congeló en su rostro. ¿Cómo dice? Tartamudeó. No le ocurría tartamudear desde los 16 años. Ella se inclinó sobre el mostrador, imitando su postura con una ironía quirúrgica y una precisión devastadora. La cartera en el mostrador, la mirada de anuncio de perfume. La propuesta de matrimonio como si fuera una oferta irresistible. Ella lo desmanteló pieza por pieza frente a todo el mundo. Le funciona normalmente. Intentó justificarse él. Solo se aprende que no todo se resuelve comprándolo. El silencio que siguió fue absoluto y absoluto. Primero, fue el florista quien soltó una carcajada tan fuerte que se le cayó un ramo al suelo. Luego, un grupo de estudiantes que pasaba empezó a aplaudir. Una señora mayor con bolsas de la compra dijo sin ningún pudor: «Muy bien, muchacha». Un adolescente levantó el teléfono para grabar la escena. Alejandro Vega, el hombre que cerraba tratos de cientos de millones sin pestañear. Sintió que su cara ardía como si hubiera metido la cabeza en un horno. No quería decir que intentó disimularlo. Sí quería. Lo interrumpió Isabella, todavía sonriendo. Quería impresionar. Está bien, mucha gente lo intenta, pero eligió a la persona equivocada en el lugar equivocado con la estrategia equivocada. Dio un paso atrás, ajustándose el delantal como si no hubiera pasado nada. Si de verdad quiere comprar algo, el brownie de nueces es el más popular. Si solo quiere quedarse ahí recuperando su dignidad, también está bien. Pero voy a necesitar que se haga a un lado. Porque hay una señora esperando detrás de usted. Alejandro giró la cabeza. Una mujer de unos 60 años lo miraba con una mezcla de pena y diversión contenida. «Permítame, hijo», dijo con un acento del sur de Francia y la sonrisa de alguien que ya lo ha visto todo. Estas cosas pasan. Lo importante es aprender. Alejandro se apartó sin saber qué hacer con sus propias manos. Guardó su billetera, abrió la boca para decir algo, desistió y por fin giró para marcharse con el rabo entre las piernas. «Oiga, príncipe», lo llamó ella. Se detuvo. Se volvió. Isabella sostenía un brownie envuelto en papel encerado. «De la casa», dijo, lanzándoselo con un arco limpio para compensar la humillación pública. «Vaya en paz y la próxima vez intente un hola antes de proponer matrimonio». Alejandro caminó de regreso por las calles del Marais con el brownie en la mano y algo extraño en el pecho. No era vergüenza, aunque algo de eso había, ciertamente. No era enojo, era curiosidad. Una mezcla de confusión y de alivio. Nadie le hablaba así. Nadie lo desarmaba en público con una precisión tan quirúrgica. Mientras caminaba, quiso tirar el brownie a la basura, quería olvidar el fracaso. Pero algo lo detuvo. Deshizo el papel y dio un mordisco. El sabor fue una revelación. Era, con una irritación que no podía explicar, el mejor brownie que había probado en su vida. Espeso, húmedo, con el contraste perfecto de la sal y el dulce. «Dedicación», murmuró para sí mismo, recordando la palabra de ella. Llegó a su coche, aparcado 2 calles más allá, entró.
Puso las manos en el volante y se quedó quieto. Tenía un imperio esperando sus decisiones. Pero el único pensamiento que ocupaba su mente era una pregunta simple que lo obsesionaba: ¿cómo se llama? Arrancó el motor y miró hacia el puesto, que ya no se veía. Mañana, le dijo al silencio del coche con una determinación que asustaba hasta él mismo. Vuelvo mañana. Y así comenzó la caída de Alejandro Vega, y el inicio de su verdadera vida. Esa noche, el sueño le fue ajeno a Alejandro Vega. Durante los últimos 6 años, su cuerpo había funcionado como un reloj suizo. 5 horas de descanso exactas, despertar a las 6, ejercicio, ducha, oficina, pero esta vez acostado en sus sábanas de seda egipcia. Su mente no podía apagarse. Gritaba el recuerdo de una mujer que no le conocía, de un toldo rojo y crema, de una risa que lo había despedazado en plena calle. Se levantó a las 3 de la mañana, frustrado. Encendió la tableta y con la única luz de la pantalla comenzó a buscar. No buscaba noticias financieras, ni el precio del oro. Buscaba la historia del barrio de Marais. Quería saber qué significaba ese lugar porque se sentía tan vivo allí. Cerró la pantalla con vergüenza propia a las 4:30. Volvió a intentarlo a las 6. Y a las 7 ya estaba en el gimnasio, golpeando un saco de boxeo con más furia de la necesaria. Tenía que volver, tenía que demostrar que no era el arrogante que ella creía que era. A mediodía, Alejandro estaba de pie frente al puesto. El plan era simple, adulto. Completamente normal. Nada de declaraciones dramáticas, nada de billeteras. Sobre el mostrador, nada de propuestas de matrimonio absurdas. Solo una conversación civilizada. Comprar un dulce, pagar, quizás sonreír un poco. Y mantener la dignidad. Eso era el plan de Isabella. Estaba organizando una nueva tanda de macarons de frambuesa cuando lo vio acercarse. No mostró sorpresa, solo arqueó una ceja y continuó su trabajo, como si él fuera parte del mobiliario de la calle. A ver, dijo sin levantar la vista. Escribiendo precios en la pizarra. Volviste a pedirle la mano a mi abuela. Las orejas de Alejandro se encendieron. Instantáneamente. Vine a comprar un macarrón, dijo él, intentando mantener la voz firme. Solo uno. Un comienzo honesto. Ella por fin lo miró. Su expresión era de escepticismo divirtiéndose. Impresionante evolución. Fue al mostrador. Tomó el macarrón y lo metió en una bolsita de papel. Serán 2,50 euros. Alejandro metió la mano en el bolsillo de sus pantalones de lana. Sus dedos, acostumbrados a firmar cheques por millones, toparon con una realidad molesta. No tenía billetes pequeños, solo tenía un billete de 20 euros. Lo sacó y lo extendió, esperando que ella lo tomara sin problemas. ¿El cambio?, preguntó ella abriendo la caja registradora. Quédeselo, respondió él rápidamente, queriendo evitar la humillación de esperar monedas. ¿O podría traer billetes más pequeños como una persona normal?, replicó ella, sin abrir la caja, mirándolo a los ojos. No tengo billetes más pequeños. Claro que no, dijo ella, con una sonrisa falsa y dulce. Los multimillonarios no usan monedas. Entonces comenzó la tortura. No fue una devolución rápida de cambio. Fue una lección magistral de paciencia. Sacó una moneda de 1 centavo. La puso sobre el mostrador. Pausa. Larga. Alejandro sintió el sudor frío en la espalda. Sacó otra moneda. La puso a su lado. Pausa larga. Mira al cliente, luego a las monedas. Sacó una tercera moneda. La puso. Para la tercera moneda, Alejandro se dio cuenta de que ella estaba jugando con él. Lo estaba haciendo a propósito. Me está tomando el pelo, murmuró, avergonzado. Esto se llama honestidad comercial, respondió ella impasible, buscando otra moneda. Esto se llama tortura psicológica, defendió él. También eso, admitió ella, con una sonrisa de victoria que brillaba más que cualquier gema. Empujó la pila de monedas hacia él con un movimiento suave de la mano. Alejandro recogió las monedas una por una, sintiéndose el hombre más ridículo de París. Las monedas tintineaban en su bolsillo cuando se alejaba, un sonido constante, que parecía reírse de él. Se detuvo en una esquina, desenvolvió el macarrón y lo mordió. Era, una vez más y con una irritación que no podía explicar, el mejor dulce que había probado en su vida. Era perfecto. La cáscara crujiente, el relleno suave. El sabor intenso a frambuesa madura. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo alguien podía poner tanta perfección en algo tan pequeño? Esa pregunta le quemaba la lengua. Regresó al puesto. Ya no había clientes esperando. Era solo ella y él. ¿Cómo lo hace?, preguntó, y era genuino, sin segundas intenciones. ¿Qué? Los dulces son absurdamente buenos. Nunca había probado nada igual. Ella lo estudió buscando señales de sarcasmo, buscando la burla. No encontró ninguna. Vio a un hombre curioso, derrotado y genuinamente impresionado.
Isabella limpió sus manos en su delantal y suspiró, bajando la guardia por un segundo. Recetas de mi abuela Consuelo. Años de práctica y mucho amor por lo que hago. Lo dijo de forma casual, como si fuera lo más natural del mundo. Pero esas palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un golpe físico. Ninguna de esas cosas. Se compra, añadió ella, volviendo a ordenar las cajas. Alejandro se quedó en silencio. Entendí la indirecta, dijo él, intentando recuperar su compostura. Bien, porque pienso seguir haciéndola. Ella giró la cabeza hacia él y por primera vez, sus ojos brillaron con algo que no era burla. Eso es problema suyo, príncipe. Sonrió brevemente. Una sonrisa genuina y algo se aflojó en el pecho de Alejandro. Una sensación de calidez, de pertenencia que no había sentido desde la muerte de su padre. Hasta mañana, príncipe, le dijo. Camina bien. Hasta mañana. Isabel de Alejandro caminó por la calle de regreso a su coche, sintiendo el peso de las monedas en su bolsillo como si fueran oro. No vio que, desde la terraza de un café al otro lado de la calle, un hombre con una camisa azul cielo estaba observándolo. Un hombre que seguía cada uno de sus movimientos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ese hombre era Marcos, el exnovio de Isabel, y lo que estaba viendo no era a un cliente, sino una amenaza. Pero Alejandro no lo sabía. Solo sabía que tenía una misión para la mañana siguiente, encontrar billetes pequeños y descubrir que otro secreto escondía a esa mujer bajo su toldo de rayas rojas y crema. Porque tenía la certeza de que ahí, entre el azúcar y la harina, había algo que su dinero nunca podría comprar, la verdad, y por primera vez en su vida. Quería trabajar para conseguirla. 3 Hitnalix Taihuli Kutob Pros es parte 3. Risas, polvo y el pasado, que regresa durante la siguiente semana. Alejandro Vega se convirtió en un visitante asiduo del puesto. Pero no como el poderoso ejecutivo que todas las noches cenaba en restaurantes exclusivos. Se convirtió en un espectáculo ambulante de fracasos cómicos y auténticos intentos de connection. El lunes decidió que la mejor forma de ganarse el respeto, o al menos una sonrisa genuina, no era con dinero, sino con un gesto caballeroso y clásico. Pidió a su asistente que comprara los lirios más elegantes y caros que encontrara en una floristería de alta gama. Era un ramo imponente, con tallos largos y un aroma tan intenso que se podía percibir a metros de distancia. Alejandro llegó al puesto con el ramo bajo el brazo, sintiéndose protagonista de una película romántica. Para la mujer más valiente del Marais, anunció con una sonrisa encantadora mientras depositaba las flores sobre el mostrador. Justo al lado de una caja de mermeladas, Isabella levantó la vista del recetario que estaba escribiendo. Miró las flores, luego miró a Alejandro y su rostro se contrajo. No sonrió. No dijo, qué bonitos. Se tapó la nariz con la mano y retrocedió 2 pasos. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz congestionada. Lirios, dijo Alejandro, confundido. Es un gesto. Lilios, exclamó ella, los ojos llorosos. ¿Estás loco? Soy alérgica al polen y a la fragancia. Y antes de que Alejandro pudiera reaccionar o retirar el ramo, Isabella estornudó. 1 vez, 2 veces, y luego fue una cadena incontrolable. Se quedó allí, delante de todos, con los ojos rojos y la nariz goteando, buscando desesperadamente un pañuelo en su delantal, mientras Alejandro sostenía el ramo venenoso como si fuera una bomba a punto de explotar. Los clientes cercanos se apartaron, temiendo el contagio. El hombre que vendía periódicos al otro lado de la calle se rió tan alto que se le cayó la pila de diarios. Alejandro, mortificado, tuvo que buscar refugio en la panadería de al lado, hasta que la crisis alérgica pasara, dejando los lirios en la acera como ofrenda a su propia torpeza. El martes intentó un enfoque diferente. Le había pedido a su chef personal que preparara los ingredientes para los brownies más finos y lujosos que se hubieran visto jamás. Cacao de origen controlado, mantequilla importada y su pieza de resistencia, una sal de trufa blanca que costaba 60 euros el frasco. Llegó al puesto con una bolsa de papel crepe de lujo. Brillando de orgullo, le dijo a Isabella, he traído ingredientes de primera calidad. Con esto vamos a hacer los mejores brownies del Marais. Los vamos a vender a un precio premium. Isabella miró el interior de la bolsa, sacó el frasco de sal de trufa, lo sostuvo a la luz del sol como si fuera un extraño objeto alienígena y soltó una carcajada seca. ¿Esto vale 60 euros. Sí, es sal de trufa, defendió Alejandro. Es para restaurantes con estrella Michelin, no para brownies de un puesto callejero. Ella guardó el frasco en la estantería más alta, completamente fuera del alcance de él. Mira, príncipe, le dijo limpiándose una mancha de harina de la frente. Los mejores brownies del Marais ya existen, y no necesitan sal de 60 euros y menos batería de tu parte. ¿Y qué necesitan? Alejandro se sintió pequeño de nuevo.
Lo que ya me dije, respondió ella con firmeza. Dedicación. Entonces, ¿me deja ayudar igual? No. ¿Por qué? Porque si entras a mi cocina, mañana no tengo puesto. Alejandro se quedó con la bolsa de ingredientes caros en la mano, sintiendo el peso de la derrota. No solo no había impresionado a la mujer, sino que había sido prohibido de entrar al reino sagrado de la cocina. Pero su insistencia era una mezcla de obstinación y una atracción que no podía explicar. El miércoles, intentó ayudar en el frente de la tienda. Isabel estaba cargando una caja pesada de suministros del proveedor. Permitidme, dijo él, acercándose caballerosamente. Yo la cargo. Ella dudó, pero lo miró con cansancio y cedió. Alejandro levantó la caja. Era pesada, más pesada de lo que parecía, y sus zapatos de vestir de cuero liso no tenían agarre en el suelo irregular del patio. Tropezó con el propio pie. Perdió el equilibrio y la caja salió volando. El impacto contra el suelo fue seco, y definitivo, el sonido fue sordo. La caja se abrió y su contenido se esparció por la acera como una explosión de color. Cientos de macarons rodaron por las baldosas, mezclándose con el polvo de la calle. Brownies enteros se estrellaron contra las paredes. Fue un desastre absoluto. Alejandro se quedó de pie, mirando el caos que había provocado, sintiendo que quería que la tierra se tragara. Esperaba un grito, un regaño, que lo echaran. Pero lo que escuchó fue una risa. Primero fue un sonido ahogado, como un gemido ahogado que se convertía en carcajada. Isabella se agarraba a la barriga, riendo con tal fuerza que tuvo que apoyarse en el marco del mostrador para no caerse. «Eres un desastre», gritó entre risas. «Dios mío, míralos. Parecen confeti de una fiesta muy triste». Alejandro, rojo de la vergüenza, miró el suelo. No pudo evitarlo. La imagen era ridícula. Empezó a reír también. Una risa nerviosa al principio, pero luego, viendo a Isabel doblada de risa, soltó la carcajada. Rieron juntos allí, en medio de los macarones rotos, con la gente del mercado mirándolos como si estuvieran locos. Fue el primer momento en 6 años en el que Alejandro se sintió libre. No era el CEO Vega. Era solo un hombre tumbándose en la calle. Después de recoger los dulces, Isabella guardó los que no estaban rotos para comer ellos. Mismos en la cena, se sentaron en un banco de piedra frente a la floristería. El sol estaba bajando, pintando el cielo de naranja y violeta. El ambiente era más relajado. ¿Cómo consigues ser exitoso en algo?, preguntó ella. Todavía sonrojada por la risa, Alejandro pensó en su respuesta. Podía hablar de estrategia, de mercados financieros, de visión a largo plazo, pero miró a esa mujer tan honesta y decía la verdad. Suerte, dijo Alejandro. Mucha suerte y un muy buen contador que oculta mis errores. Ella sacudió la cabeza. Pero la sonrisa que intentaba ocultar ya no le obedecía. Creo que hay más. ¡Qué suerte!, dijo ella suavemente. No es solo suerte. Isabella miró su puesto, las cajas, el toldo. Mi abuela tiene este puesto desde hace 30 años, comenzó con una voz que cambió de tono, volviéndose más suave, más profunda. Se llama Doña Consuelo. Ella lo montó aquí mismo, en esta esquina. Cuando llegó a París desde España, no hablaba francés. No tenía amigos. Solo tenía dinero para una semana de alquiler y el miedo en el cuerpo. Alejandro la escuchaba con atención. Tardó 2 años en entender el idioma, 5 años en pagar el préstamo del negocio. Hubo días de lluvia, días en los que no vendió nada, días en los que tuvo que elegir entre pagar la luz o comer. Pero nunca se rindió. Nunca cerró. Isabella se recostó en el banco, mirando hacia el horizonte. Este puesto no es solo un negocio, Alejandro. Es una promesa que le hizo a su marido. A mi abuelo. Es un legado. Ella cuida de este lugar porque ellos lo construyeron. Esas palabras resonaron en el pecho de Alejandro como una campana. Sacó su billetera y sacó la fotografía escondida que siempre llevaba consigo. Era una foto vieja, en blanco y negro, de su padre de pie en un taller mecánico. Tenía las manos sucias de grasa. Una camiseta manchada, pero una sonrisa de orgullo, puro en el rostro. Mi padre era como tu abuela, dijo Alejandro, mostrándole la foto. Empezó con un local de 3 por 4 metros en León. Trabajó bajo coches, reparando motores, comiendo sándwiches en el suelo. Tardó 20 años en construir lo que ahora es el Grupo Vega. Miró a Isabella. Él murió cuando yo tenía 23 años. Me lo dejó todo. Y le prometí que lo cuidaría, que lo haría crecer, que lo convertiría en un imperio. Y lo ha hecho. Hizo una pausa. La voz se quebró ligeramente. Pero durante estos 6 años, he estado tan obsesionado con el imperio que olvidé la parte más importante. El taller, la sudor, el amor por lo que se hace. Señaló el puesto. Tu abuela entendió que la verdadera riqueza no está en las ganancias, sino en construir algo que dure, algo con alma. Isabella miró la fotografía, luego miró a Alejandro. Vio al CEO.
al hombre poderoso, pero por primera vez vio al niño, que estaba intentando complacer a un fantasma. Creo que nuestros abuelos se habrían entendido, dijo ella con una dulzura que desarmó a Alejandro por completo. Creo que sí, respondió él, sintiendo que una montaña pesada se le quitaba de encima. Se quedaron en silencio un rato, viendo cómo las luces de París se encendían una por una. No había romanticismo explícito, pero había una conexión, una comprensión profunda entre dos personas que valoraban el trabajo duro y la herencia. El momento mágico se rompió cuando una voz sonó detrás de ellos. Isabel, los dos se volvieron al mismo tiempo. Un hombre se acercaba. Vestía una camisa azul cielo impecable, zapatos brillantes y llevaba el cabello arreglado con gel. Tenía una sonrisa perfecta. Pero los ojos eran fríos, calculadores. Era Marcos bien peinada, dijo Marcos con una voz suave, pero que no llegaba a sonar sincera. Justo pasaba por aquí. Su mirada se deslizó hacia Alejandro, ignorándolo por completo, un gesto deliberado de arrogancia. ¿Cómo estás, Isabel?, preguntó Marcos, apoyándose en el mostrador con una familiaridad que parecía demasiado practicada. Voy bien, Marcos, respondió ella, pero su cuerpo se tensó. La frialdad no era hacia Alejandro, era hacia Marcos. Solo quería ver cómo estabas, continuó él. Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa. ¿No tienes suficiente carga? ¿Necesitas que te ayude a cerrar? Alejandro observaba el intercambio en silencio. Había algo en la forma en que Marcos se inclinaba hacia Isabel. Un poseo sutil que le picó en la piel. Era el comportamiento de alguien que cree que aún tiene derecho sobre una propiedad que ya no le pertenece. No necesito nada, Marcos, dijo ella con firmeza. Todo está bien. Marcos sonrió, pero no llegó a sus ojos. Está bien. Solo quería asegurarme. Se despidió con un gesto educado y se alejó con pasos medidos, caminando hacia la calle, con la postura de quien se cree dueño del mundo. Cuando desapareció en la esquina, la atmósfera cambió. ¿Quién era ese?, preguntó Alejandro, intentando sonar casual, aunque sintió un punzalo de algo que parecía sospechosamente parecido a los celos. Es mi ex, dijo Isabel, recogiendo el delantal. Llevamos 8 meses separados. ¿Sigue apareciendo?, preguntó Alejandro. Sigue apareciendo. Es persistente, lo reconozco. Ella miró a Alejandro, notando su tensión. Aún no me has preguntado nada, dijo ella, cambiando el tema con una sonrisa débil. Aunque claramente hay historia ahí, Alejandro levantó las manos en señal de rendición. Hice una observación. Es lo mismo. Hiciste una observación y acabaste de preguntar. Es lo mismo, repitió ella. Bueno, tiene 16,50 euros en monedas. ¿Qué gastar?, dijo Alejandro, queriendo desviar la atención de su propio malestar. Imagino que necesita encontrarles un propósito. Isabel soltó una carcajada, aliviando el ambiente. Hasta mañana, príncipe. Alejandro caminó de regreso a su coche, escuchando el tintineo de las monedas en su bolsillo. No vio que Marcos se había detenido en la esquina de la calle y que lo estaba observando. No vio que Marcos sacaba su teléfono y marcaba un número, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una corazonada visceral de que la tranquilidad que había encontrado en ese puesto estaba a punto de ser amenazada. Sabía que había algo más en la historia de Isabel, una sombra que necesitaba entender antes de que esa sombra nublara la luz de las 4 de la tarde. Decidió que, al día siguiente, no traería flores, ni ingredientes caros, ni trataría de ayudar con cajas. Al día siguiente, simplemente estaría allí, porque por primera vez en años tenía un lugar al que pertenecía, y no tenía ninguna intención de dejar que nadie se lo quitara. Mientras Alejandro Vega descubría la calidez, el sabor y las risas en el puesto de dulces de Isabella Montoya, su propio mundo corporativo estaba sucumbiendo a una oscuridad gélida y calculadora. En el piso 48 de la sede del Grupo Vega Industrial, allí, sentado frente a una ventana que daba a la ciudad de París, estaba Rodrigo Salas, el director de operaciones. No estaba admirando la vista. Estaba observando la ciudad con los ojos de un depredador que espera pacientemente a que su presa cometa un error fatal. Rodrigo llevaba años esperando este momento. Años de sonreír ante el Consejo de Administración mientras Alejandro Vega firmaba los cheques. Años de tapar los errores de Alejandro con su propia eficiencia y años de sentir un rencor venenoso, silencioso y corrosivo porque sentía que el trono le pertenecía a él, no al heredero del fundador. Tenía el cerebro de un estratega militar y la ética de un asesino mercenario. Y ahora, la oportunidad se le había presentado envuelta en papel de caramelo. Desde el primer día en que Alejandro canceló sus reuniones y desapareció del radar corporativo, Rodrigo había activado una red de espías internos. Sabía cada vez que Alejandro llegaba tarde a la oficina, sabía cada vez que salía al mediodía sin explicación,
Y más importante aún, sabía a dónde iba. No le costó trabajo contratar a un investigador privado, una sombra anónima que tomaba fotos desde lejos. Las fotos llegaban a la mesa de Rodrigo en sobres blancos y sellados, Alejandro Vega. El CEO de un imperio multimillonario comiendo un macarrón en una acera, riéndose como un idiota con una chica de pueblo, ayudando a repartir cajas de provisiones, para la junta directiva y para los accionistas. Esto no era una pausa mental o una crisis de creatividad, esto era incompetencia, esto era un abandono de deber, esto era un hombre que ya no tenía el control. Pero Rodrigo necesitaba más que simples acusaciones de incompetencia, necesitaba un crimen. Fue entonces cuando recordó una vieja conexión. Una pieza en el tablero que le había enviado un conocido hacía un mes. Un hombre que odiaba a esa chica del puesto. Un hombre llamado Marcos Fuentes. Rodrigo investigó. Descubrió que Marcos era el exnovio de la vendedora de dulces. Un hombre con un resentimiento contenido y una sed de venganza que Rodrigo podía explotar perfectamente. La conexión se forjó en una tarde lluviosa y fría en un café discreto, en la Rive Gauche, lejos de las cámaras y de los curiosos. Rodrigo y Marcos se sentaron en una mesa de esquina, bajo la sombra de un toldo que protegía su conversación de la lluvia que caía sobre los adoquines de París. No había café, solo propósitos oscuros. Rodrigo se inclinó hacia adelante, la voz baja y seductora como el viento que anuncia una tormenta. Entiendo que su relación con la señora Montoya es tensa. Marcos, sorprendido por la repentina aparición del poderoso director de operaciones de una empresa que solo conocía por las noticias financieras, asintió con desconfianza, aferrando su taza de café. ¿Qué le importa a usted? A mí me interesa mucho, Marcos, respondió Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Porque usted la conoce, y porque yo tengo un problema que usted puede resolver. Rodrigo le tendió un trampa simple pero letal, diseñada para la mente resentida de Marcos. Le contó una versión retorcida y vil de la verdad. Le dijo que Alejandro Vig era un CEO inestable, un hombre que usaba fondos de la empresa para financiar un negocio personal de bajo perfil en el Marais, un negocio que supuestamente estaba vinculado a la chica del puesto. Necesitamos pruebas, Marcos, mintió Rodrigo suavemente, maquinando la mentira. Necesitamos que alguien confirme que él está ausente, que su comportamiento es errático, que está gastando recursos de la empresa en cosas que no son de la compañía. Marcos lo escuchó, procesando la información con una lentitud peligrosa. No le importaba a Alejandro ni la corporación Vega, lo único que le importaba era lastimar a Isabella. Si Alejandro estaba enamorado de ella, entonces destruir a Alejandro significaba destruir la esperanza de Isabella. Significaba ganarle a su ex. ¿Puedo hacer eso?, dijo Marcos, una sonrisa cruel asomando en sus labios. Ella me lo contó todo. Me cuenta cuando él va, cuando se queda, qué come. Si es necesario, puedo inventar detalles. Que se emborracha en el trabajo, que discute con los clientes, que tiene un comportamiento inapropiado en público. Rodrigo asintió, satisfecho. El plan encajando como un engranaje sucio en una máquina bien engrasada. Eso será suficiente. La prensa ama los escándalos de los ricos que sequen de su pedestal, con un pequeño empujón de nuestra parte. Este cuento será portada de todos los periódicos mañana mismo. Y el plan comenzó a moverse como una maquinaria de relojería aceitada con grasa y veneno. No fue un ataque frontal, fue una filtración, lenta, dolorosa y calculada. Primero, un chisme financiero en un blog corporativo de bajo perfil, especulando sobre el desvío de fondos no rastreados del Grupo Vega hacia inversiones oscuras y no declaradas. Luego, una llamada anónima a la prensa económica especializada. Y finalmente, el golpe maestro, la coordinación. Rodrigo le pasó a una agencia de comunicación corrupta el momento exacto para lanzar la historia. Mañana a las 8 am, ordenó, mirando su reloj de oro. Debe salir justo cuando el mercado abra. Necesitamos que el precio de la acción se desplome antes de que puedan reaccionar los directivos. A la mañana siguiente, Alejandro estaba en su oficina de cristal, intentando concentrarse en un contrato de exportación hacia Asia, cuando Patricia, su asistente, entró con el rostro pálido y una tableta en la mano. Temblando ligeramente, señor Vega, comenzó, con la voz apenas un susurro. Mire esto. Por favor, le mostró la pantalla de la tablet. Los titulares gritaban en letras rojas y negras, impactantes: el billionaire del chocolate, un CEO en crisis. El artículo acusaba a Alejandro de usar el dinero de los accionistas para financiar un negocio de dulces en el Marais, describiéndolo como una obsesión personal que amenazaba la estabilidad financiera de la empresa. El texto detallaba fuentes anónimas que afirmaban que Alejandro desaparecía diariamente, que se comportaba de forma errática y arrogante y que había trasladado recursos corporativos a un puesto callejero sin explicación.
El teléfono de Alejandro comenzó a sonar sin parar. Una cacofonía de timbres urgentes. Sonaba el presidente del consejo, sonaban periodistas hambrientos de sangre, sonaban accionistas furiosos preguntando por sus inversiones. Alejandro leyó el artículo con una furia creciente que le subía por la garganta como bilis. Mentira. Todo era una mentira calumniosa. Él no había movido un solo centavo de la empresa a ese puesto. Pero la percepción pública es un monstruo hambriento que no se alimenta de hechos. Se alimenta de dudas y miedo. En la pantalla negra de su celular vio cómo el precio de la acción de su empresa comenzó a caer en tiempo real, una línea roja descendente que representaba la desconfianza del mundo. En el lujoso lobby del edificio, los periodistas ya estaban haciendo fila, esperando una declaración, una fotografía. Cualquier rasgo de debilidad. Rodrigo Salas pasó por la oficina de Alejandro con una expresión de grave preocupación falsa, perfectamente maquillada. Señor Vega, dijo, con la voz cargada de una empatía teatral que escondía un puñal por la espalda. El consejo está muy alarmado. El mercado está reaccionando mal a los rumores. Quizás sería prudente que se tomara unos días de licencia, que se alejara hasta que la tormenta pase y se aclare la verdad. Miró a Alejandro a los ojos, esperando ver miedo, expectando verlo desmoronarse. Vio determinación. No me iré, Rodrigo, dijo Alejandro, su voz fría como el hielo polar. Cortante, no voy a esconderme porque inventaron una mentira vil. Voy a limpiar esto y voy a descubrir quién está detrás. Es su decisión, señor, dijo Rodrigo, retirándose con una sonrisa siniestra que Alejandro no vio. Solo le advierto, el consejo no tiene mucha paciencia. Si no presenta una explicación convincente el lunes, hay una reunión de emergencia programada, y van a pedir respuestas. O tu cabeza. Alejandro se quedó en su oficina, solo con el ruido sordo de la ciudad abajo y la pesadilla de su vida, colgando sobre él. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ese edificio de vidrio que ahora se sentía como una prisión de su propia creación. Bajó al estacionamiento. Se subió a su coche deportivo y condujo sin rumbo, buscando el único lugar en el mundo donde el aire parecía respirable, el Marais. Llegó al puesto, jadeando, con los nudillos blancos por la presión con la que apretaba el volante. Isabella lo vio llegar por la esquina y supo al instante que algo andaba muy mal. No estaba caminando, estaba avanzando como un soldado hacia el frente de batalla. Con una expresión de tormenta en los ojos, ella le dijo al cliente que estaba atendiendo que esperara un momento, le dijo a Rosa, la vecina de la joyería, que la cubriera y se quitó el delantal. Se llevaron a un banco de piedra alejados, apartados del bullicio de la turista y del tráfico. ¿Qué pasa?, preguntó ella, tomando sus manos frías entre las suyas con calidez. Me están acusando de malversación de fondos, dijo Alejandro, los ojos rojos de furia y una impotencia aterradora. Dicen que estoy usando el dinero de la empresa para financiar tu puesto. Isabella parpadeó, confundida. ¿Qué? Eso es absurdo, Alejandro. Nunca has pagado ni un centavo que no fuera tuyo. Es una mentira, dijo Alejandro, golpeando la banca de piedra con el puño. La ira vibrando en su voz. Un plan orquestado. Alguien dentro de la empresa quiere mi puesto. Y alguien afuera les está dando información sobre mis movimientos, sobre mis ausencias. Inventando detalles. El cerebro de Isabella conectó los puntos con una velocidad aterradora, iluminándose, con una sospecha horrible. Marcos, susurró casi sin aliento. ¿Quién?, preguntó Alejandro, perplejo. Mi ex, Marcos Fuentes. Me ha estado llamando últimamente, preguntando cosas raras. Me preguntaba si eras rico. ¿Cuánto tiempo estabas ahí? Creí que solo estaba celoso, que quería volver, así que no le di importancia. Su rostro se puso pálido de ira pura, el vello erizado. Me ha usado. Me ha usado mi relación contigo para tratarte de lastimar a ti, y lo han hecho en mi nombre, haciendo parecer que yo soy la filtradora, la traidora. Isabel, comenzó. Alejandro, queriendo consolarla, sentirse culpable por el dolor que le estaba causando. No, Alejandro. Escúchame, si hay alguien conectado a la empresa que te odia, y alguien afuera que me odia, hay una conexión directa. Necesitamos saber si son los mismos. Ella tomó aire. Su mente ya trabajando en una estrategia. Voy a llamarlo, ahora mismo, desde tu oficina, y voy a grabarlo. La trampa estaba a punto de cerrarse. Y ambos sabían que el monstruo que estaban desenterrando era mucho más peligroso de lo que imaginaban. Think Part 4. Think. La conspiración de sombras y sedas mientras Alejandro Vega descubría la calidez. El sabor y las risas en el puesto de dulces de Isabella Montoya, su propio mundo corporativo, estaba sucumbiendo a una oscuridad gélida y calculadora. En el piso 48 de la sede del Grupo Vega Industrial, sentado frente a una ventana que daba a la ciudad de París, estaba Rodrigo Salas, el director de operaciones.
No estaba admirando la vista. Estaba observando la ciudad con los ojos de un depredador que espera pacientemente a que su presa cometa un error fatal. Rodrigo llevaba años esperando este momento. Años de sonreír ante el Consejo de Administración mientras Alejandro Vega firmaba los cheques. Años de tapar los errores de Alejandro con su propia eficiencia y años de sentir un rencor venenoso, silencioso y corrosivo porque sentía que el trono le pertenecía a él, no al heredero del fundador. Tenía el cerebro de un estratega militar y la ética de un asesino mercenario. Y ahora, la oportunidad se le había presentado envuelta en papel de caramelo. Desde el primer día en que Alejandro canceló sus reuniones y desapareció del radar corporativo. Rodrigo había activado una red de espías internos. Sabía cada vez que Alejandro llegaba tarde a la oficina, sabía cada vez que salía al mediodía sin explicación, y más importante aún, sabía a dónde iba. No le costó trabajo contratar a un investigador privado. Una sombra anónima que tomaba fotos desde lejos. Las fotos llegaban a la mesa de Rodrigo en sobres blancos y sellados, Alejandro Vega. El CEO de un imperio multimillonario comiendo un macarrón en una acera, riéndose como un idiota con una chica de pueblo, ayudando a repartir cajas de provisiones, para la junta directiva y para los accionistas. Esto no era una pausa mental o una crisis de creatividad, esto era incompetencia. Esto era un hombre que ya no tenía el control. Pero Rodrigo necesitaba más que simples acusaciones de incompetencia. Necesitaba un crimen. Fue entonces cuando recordó una vieja conexión. Una pieza en el tablero que le había enviado un conocido hacía un mes. Un hombre que odiaba a esa chica del puesto. Un hombre llamado Marcos Fuentes. Rodrigo investigó. Descubrió que Marcos era el exnovio de la vendedora de dulces. Un hombre con un resentimiento contenido y una sed de venganza que Rodrigo podía explotar perfectamente. La conexión se forjó en una tarde lluviosa y fría, en un café discreto, en la Rive Gauche, lejos de las cámaras y de los curiosos. Rodrigo y Marcos se sentaron en una mesa de esquina, bajo la sombra de un toldo que protegía su conversación de la lluvia que caía sobre los adoquines de París. No había café, solo propósitos oscuros. Rodrigo se inclinó hacia adelante, la voz baja y seductora como el viento que anuncia una tormenta. Entiendo que su relación con la señora Montoya es tensa. Marcos, sorprendido por la repentina aparición del poderoso director de operaciones de una empresa que solo conocía por las noticias financieras, asintió con desconfianza. Aferrando su taza de café. ¿Qué le importa a usted? A mí me interesa mucho, Marcos, respondió Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Porque usted la conoce, y porque yo tengo un problema que usted puede resolver. Rodrigo le tendió una trampa simple pero letal, diseñada para la mente resentida de Marcos. Le contó una versión retorcida y vil de la verdad. Le dijo que Alejandro Vega era un CEO inestable, un hombre que usaba fondos de la empresa para financiar un negocio personal de bajo perfil en el Marais. Un negocio que supuestamente estaba vinculado a la chica del puesto. Necesitamos pruebas, Marcos, mintió Rodrigo suavemente, maquinando la mentira. Necesitamos que alguien confirme que él está ausente, que su comportamiento es errático. Que está gastando recursos de la empresa en cosas que no son de la compañía. Marcos lo escuchó, procesando la información con una lentitud peligrosa. No le importaba a Alejandro ni la corporación Vega. Lo único que le importaba era lastimar a Isabella. Si Alejandro estaba enamorado de ella, entonces destruir a Alejandro significaba destruir la esperanza de Isabella. Significaba ganarle a su ex. ¿Puedo hacer eso?, dijo Marcos, una sonrisa cruel asomando en sus labios. Ella me lo contó todo. Me cuenta cuando él va, cuando se queda, qué come. Si es necesario, puedo inventar detalles. Que se emborracha en el trabajo, que discute con los clientes, que tiene un comportamiento inapropiado en público. Rodrigo asintió, satisfecho. El plan encajando como un engranaje sucio en una máquina bien engrasada. Eso será suficiente. La prensa ama los escándalos de los ricos que sequen de su pedestal, con un pequeño empujón de nuestra parte. Este cuento será portada de todos los periódicos mañana mismo. Y el plan comenzó a moverse como una maquinaria de relojería aceitada con grasa y veneno. No fue un ataque frontal, fue una filtración, lenta, dolorosa y calculada. Primero, un chisme financiero en un blog corporativo de bajo perfil, especulando sobre el desvío de fondos no rastreados del Grupo Vega hacia inversiones oscuras y no declaradas. Luego, una llamada anónima a la prensa económica especializada. Y finalmente, el golpe maestro, la coordinación. Rodrigo le pasó a una agencia de comunicación corrupta el momento exacto para lanzar la historia. Mañana a las 8 am, ordenó, mirando su reloj de oro. Debe salir justo cuando el mercado abra. Necesitamos que el precio de la acción se desplome antes de que puedan reaccionar los directivos.
A la mañana siguiente, Alejandro estaba en su oficina de cristal, intentando concentrarse en un contrato de exportación hacia Asia, cuando Patricia, su asistente, entró con el rostro pálido y una tableta en la mano. Temblando ligeramente, señor Vega, comenzó, con la voz apenas un susurro. Mire esto. Por favor, le mostró la pantalla de la tablet. Los titulares gritaban en letras rojas y negras, impactantes: el billionaire del chocolate, un CEO en crisis. El artículo acusaba a Alejandro de usar el dinero de los accionistas para financiar un negocio de dulces en el Marais, describiéndolo como una obsesión personal que amenazaba la estabilidad financiera de la empresa. El texto detallaba fuentes anónimas que afirmaban que Alejandro desaparecía diariamente, que se comportaba de forma errática y arrogante y que había trasladado recursos corporativos a un puesto callejero sin explicación. El teléfono de Alejandro comenzó a sonar sin parar. Una cacofonía de timbres urgentes. Sonaba el presidente del consejo, sonaban periodistas hambrientos de sangre, sonaban accionistas furiosos preguntando por sus inversiones. Alejandro leyó el artículo con una furia creciente que le subía por la garganta como bilis. Mentira. Todo era una mentira calumniosa. Él no había movido un solo centavo de la empresa a ese puesto. Pero la percepción pública es un monstruo hambriento que no se alimenta de hechos. Se alimenta de dudas y miedo. En la pantalla negra de su celular, vio cómo el precio de la acción de su empresa comenzó a caer en tiempo real, una línea roja descendente que representaba la desconfianza del mundo. En el lujoso lobby del edificio, los periodistas ya estaban haciendo fila, esperando una declaración, una fotografía. Cualquier rasgo de debilidad. Rodrigo Salas pasó por la oficina de Alejandro con una expresión de grave preocupación falsa, perfectamente maquillada. Señor Vega, dijo, con la voz cargada de una empatía teatral que escondía un puñal por la espalda. El consejo está muy alarmado. El mercado está reaccionando mal a los rumores. Quizás sería prudente que se tomara unos días de licencia, que se alejara hasta que la tormenta pase y se aclare la verdad. Miró a Alejandro a los ojos, esperando ver miedo, expectando verlo desmoronarse. Vio determinación. No me iré, Rodrigo, dijo Alejandro, su voz fría como el hielo polar. Cortante, no voy a esconderme porque inventaron una mentira vil. Voy a limpiar esto y voy a descubrir quién está detrás. Es su decisión, señor, dijo Rodrigo, retirándose con una sonrisa siniestra que Alejandro no vio. Solo le advierto, el consejo no tiene mucha paciencia, si no presenta una explicación convincente el lunes. Hay una reunión de emergencia programada, y van a pedir respuestas. ¿O tu cabeza? Alejandro se quedó en su oficina, solo con el ruido sordo de la ciudad abajo y la pesadilla de su vida colgando sobre él. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ese edificio de vidrio que ahora se sentía como una prisión de su propia creación. Bajó al estacionamiento, se subió a su coche deportivo y condujo sin rumbo, buscando el único lugar en el mundo donde el aire parecía respirable, el Marais. Llegó al puesto, jadeando, con los nudillos blancos por la presión con la que apretaba el volante. Isabella lo vio llegar por la esquina y supo al instante que algo andaba muy mal. No estaba caminando, estaba avanzando como un soldado hacia el frente de batalla. Con una expresión de tormenta en los ojos, ella le dijo al cliente, que estaba atendiendo, que esperara un momento. Le dijo a Rosa, la vecina de la joyería, que la cubriera y se quitó el delantal. Se llevaron a un banco de piedra alejados, apartados del bullicio de la turista y del tráfico. ¿Qué pasa?, preguntó ella, tomando sus manos frías entre las suyas con calidez. Me están acusando de malversación de fondos, dijo Alejandro, los ojos rojos de furia y una impotencia aterradora. Dicen que estoy usando el dinero de la empresa para financiar tu puesto. Isabella parpadeó, confundida. ¿Qué? Eso es absurdo, Alejandro. Nunca has pagado ni un centavo que no fuera tuyo. Es una mentira, dijo Alejandro, golpeando la banca de piedra con el puño, la ira vibrando en su voz. Un plan orquestado. Alguien dentro de la empresa quiere mi puesto. Y alguien afuera les está dando información sobre mis movimientos, sobre mis ausencias. Inventando detalles. El cerebro de Isabella conectó los puntos con una velocidad aterradora, iluminándose, con una sospecha horrible. Marcos, susurró casi sin aliento. ¿Quién?, preguntó Alejandro, perplejo. Mi ex, Marcos Fuentes. Me ha estado llamando últimamente, preguntando cosas raras. Me preguntaba si eras rico. ¿Cuánto tiempo estabas ahí? Creí que solo estaba celoso, que quería volver, así que no le di importancia. Su rostro se puso pálido de ira pura, el vello erizado. Me ha usado. Me ha usado mi relación contigo para tratarte de lastimar a ti, y lo han hecho en mi nombre, haciendo parecer que yo soy la filtradora, la traidora,
Isabel, comenzó. Alejandro, queriendo consolarla, sentirse culpable por el dolor que le estaba causando. No, Alejandro. Escúchame. Si hay alguien conectado a la empresa que te odia, y alguien afuera que me odia, hay una conexión directa. Necesitamos saber si son los mismos. Ella tomó aire. Su mente ya trabajando en una estrategia. Voy a llamarlo, ahora mismo. Desde tu oficina. Y voy a grabarlo. La trampa estaba a punto de cerrarse. Y ambos sabían que el monstruo que estaban desenterrando era mucho más peligroso de lo que imaginaban. El ascensor de cristal del grupo Vega Industrial subió. En silencio, un silencio sepulcral que pesaba más que el peso del acero y el vidrio que los rodeaba. Para Isabella, entrar en ese santuario corporativo del 8º distrito era como entrar en otro planeta. El aire acondicionado se sentía artificialmente frío en su piel, oliendo a limpiador de alta gama y a un estéril aroma a café tostado, que nada tenía que ver con el humo dulce de su panadería. Miró hacia abajo, a las diminutas figuras que cruzaban las calles. Desde allá arriba, el mundo parecía inofensivo. Un mapa de juguete donde las personas eran puntos sin importancia. Pero para Alejandro, que estaba de pie frente al enorme ventanal, con las manos entrelazadas a la espalda y la mandíbula apretada, ese mapa era un campo de minas. Petriche, la asistente, estaba en una esquina, al lado de una mesa llena de documentos, con el rostro pálido y los ojos rojos de haber pasado la noche en vela organizando la defensa. Pero había alguien más en esa oficina que no solía estar allí. Rosa, la vecina vendedora de joyas, estaba sentada en una silla cerca de la puerta, con un bolso de lona en el regazo y una expresión de testigo protegido por la policía, sosteniendo un smartphone de última generación con una mano temblorosa. Basta, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz estaba ronca, contenida. Si lo hacemos, no hay vuelta atrás. Si grabamos esto, estás metiendo la nariz en un asunto que puede volverse muy peligroso, Isabel. Ella lo miró a los ojos. Y en ese momento, él vio a la mujer que lo había desafiado en el puesto, la que le había regalado un brownie en su peor momento. Estoy dentro, dijo ella con una calma que asustaba. Nadie usa mi nombre para hacer daño a alguien y sale impune. Y además, le debo una por suspiros arrogantes en mi puesto. Un pequeño atisbo de sonrisa cruzó el rostro de Alejandro, desvaneciendo. La tensión. Petriche se acercó con una grabadora digital y un par de auriculares. Está configurada para grabar y capturar la línea de voz. Solo tiene que mantener la conversación el mayor tiempo posible. Hágalo enojarlo. Hazel preguntas, haz que se sienta como si le estuviera abriendo la puerta a su confianza. Isabella sintió. Respiró hondo y marcó el número de Marcos. El sonido del timbre resonó en la inmensa oficina, un sonido agudo, que parecía cortar la atmósfera cargada. Toc, toc, 1, 2, 3 largos segundos. En cada uno, el corazón de Alejandro daba un salto en su pecho. Si Marcos no contestaba, el plan se derrumbaba. Si contestaba pero sospechaba, podrían perder todo. Fola. La voz de Marcos salió del altavoz con una claridad cristalina. Sonaba tranquila, complaciente, como si estuviera tomando el sol en una terraza, no conspirando en una oficina lujosa. Isabella hizo una señal a Patricia para confirmar que se estaba grabando. Marcos, dijo ella, cambiando su registro vocal. Bajó el tono, añadió un temblor calculado, una pizca de vulnerabilidad que no sentía, pero que sabía que él quería escuchar. Estaba preocupada, no sabía a quién más llamar. La voz del se suavizó, cayendo en la trampa con la facilidad de un gato que ve un ratón. ¿Te preocupaba por lo de Alejandro? Por favor, Isabel. Esa historia es un circo mediático, no es tu problema. Yo sé que no es mi problema, Marcos, respondió ella, dramatizando la duda. Pero él me ha contado cosas que me han asustado. Me dijo que hay una investigación interna en su empresa, que saben que le pasas información a alguien importante de ahí. Dijo que tu nombre está en los documentos, en la oficina. Los ojos de Alejandro se abrieron. Estaba mintiendo, exagerando, pero estaba poniendo carne en el asador. Al otro lado de la línea, Marcos soltó una risa seca y desdeñosa. ¿Alejandro te dijo eso? ¡Qué ridículo! Mírame, Isabel, soy un consultor independiente. Ayudo a las empresas a reorganizar sus recursos. Por supuesto que hablo con la gente importante. Con Rodrigo Salas, disparó Isabella, apretando el diente. El silencio al otro lado fue microscópico, pero el cambio en la respiración de Marcos fue audible a través del altavoz. Petriche levantó el pulgar. Tenemos algo. Rodrigo es un cliente, admitió Marcos, su voz volviéndose más arrogante, sintiéndose dueño de la situación. Es un hombre astuto. Me contactó hace unas semanas. Quería saber sobre los hábitos de Vega. Me preguntaba si lo conocía. Le dije que no, que solo lo había visto de lejos en el puesto. Mentía.
Estaba mintiendo tan naturalmente como respiraba. ¿Y por qué te pidió esa información, Marcos?, preguntó Isabella, hundiendo el cuchillo. ¿Y por qué esas fechas coinciden exactamente con los rumores de la prensa? Me siento utilizada. Rodrigo se rió en el teléfono, una risa de complicidad de villano de película. Isabel, querida, no te sientas utilizada. Siente que eres parte de algo grande. Nosotros coordinamos. Sí, es verdad. Le dije a Rodrigo las fechas en que Vega solía ausentarse de su oficina. Era la información perfecta para que la filtración tuviera el máximo impacto cuando estuviera fuera. Queríamos que se derrumbara como un castillo de naipes. Es hora de que alguien con talento tome las riendas de esa empresa, no un heredero, que juega a ser repostero. Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Tenía la confesión, tenía la coordinación, tenía el nombre de su enemigo grabado. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó Isabella, llevando la llamada a su clímax final. ¿Qué pasa si Alejandro descubre que fui yo? Él piensa que yo soy la traidora, cree que yo le vendí a la prensa. Eso es un riesgo que tuvimos que correr, dijo Marcos con indiferencia cruel. Pero no te preocupes por Alejandro. No va a tener tiempo de perseguirte. El consejo lo va a destituir el lunes. El lunes estará en la calle, solo y arruinado. Y luego, entonces sí, tendremos tiempo, podremos reconectar. Lejos de todo este drama. Yo ya planeé unas cosas para nosotros en el sur. La arrogancia de Marcos era absoluta. Estaba tan convencido de su victoria, de su superioridad, que no pudo escuchar el clic sutil de la grabadora, deteniéndose. Isabella miró a Patricia y a Alejandro. Su rostro estaba rojo, no por vergüenza, sino por la furia contenida. Marcos, dijo ella, su voz recuperando todo su peso y dignidad. Espero que disfrutes esa victoria imaginaria, porque mientras estabas hablando, yo estaba grabando todo, y acabas de confesar un delito de conspiración y sabotaje corporativo frente a una testigo. Marcos se quedó en silencio. El sonido de la línea muerta era el sonido de su propio cadáver social. Dios, susurró él, la voz quebrada, el pánico entrando en su garganta. Ya no me llames más, dijo Isabella, y colgó. La oficina explotó en un rugido colectivo. Patricia se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito de victoria. Rosa soltó el teléfono con alivio. Y Alejandro caminó hacia Isabella, se agachó frente a ella y le tomó las manos. Sus manos temblaban ligeramente. No estaba temblando por miedo, estaba temblando por el respeto, por la gratitud, por una emoción tan fuerte que le dolía en el pecho. Está bien, dijo él, mirando sus ojos. No está bien, respondió ella, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Me usaste. Te usaron para lastimarme, yo me ofrezco como testigo, pero tú pagaste el precio. Alejandro se volvió hacia Patricia, su voz volviéndose a la del comandante de nuevo. Ese audio es el arma, Patricia, pero no es suficiente para matar a un dragón como Rodrigo. Necesitamos más. Necesitamos la conexión tangible. Miró a Rosa. ¿Sos de las fotos? Rosa asintió, sacando su teléfono. Los tengo. Los tomé desde la tienda de joyería. Se veía bien. Hay fecha, hora, hasta se ve la marca del reloj de Rodrigo. Pasó el teléfono a Alejandro. Las imágenes eran nítidas, Rodrigo y Marcos sentados en una mesa, hablando, riendo, con el Telltale Coffee Cup en la mesa. Los metadatos de la foto confirmaban la fecha y hora exactas, perfectamente sincronizados con el inicio de la crisis. Alejandro miró las fotos, luego miró a Isabella, luego a Patricia. Tenemos el audio de la confesión. Tenemos la prueba visual de la conspiración. Y tenemos los correos que Patricia encontró entre la cuenta privada de Rodrigo y la agencia de prensa. Alejandro tomó aire. El aire de la oficina ya no le parecía frío, le parecía electrizo. Rodrigo se jugó a ser un maestro de ajedrez. Pero olvidó que las reinas también juegan. Miró a las mujeres en la habitación. A su nuevo ejército. Mañana es lunes. 4 días para preparar la carpeta definitiva. 4 días para cambiar el tablero de ajedrez y poner al rey en jaque mate. El plan se puso en marcha. El comité de crisis se convirtió en un centro de operaciones de guerra. Patricia organizó los correos cronológicamente, imprimiendo la trama completa en papel blanco y negro. Rosa verificó los metadatos de las fotografías, asegurándose de que fueran indiscutibles en un tribunal. Isabella, extraña en ese mundo de trajes y planos, se sentó en el sofá de cuero de Alejandro, leyendo las transcripciones de los correos. De vez en cuando, levantaba la vista y lo miraba, como comprobando que él seguía siendo el mismo hombre, el mismo del puesto de dulces, solo que ahora, armado. Durante esas horas, aislados del mundo en esa oficina, con vistas a París, hubo un momento de silencio, una pausa en la tormenta.
Alejandro se acercó a la pared de su oficina. Había un cuadro colgado allí, una pintura abstracta moderna que costaba una fortuna. Lo bajó con cuidado. Detrás estaba la fotografía enmarcada de su padre en el taller mecánico. La única cosa real en ese mundo de fachadas. Isabella se acercó detrás de él, mirando la foto sobre su hombro. Tiene tus mismos ojos, dijo ella suavemente. Es lo que todo el mundo dice. ¿Tú qué ves? Ella miró la imagen largo rato, estudiando las manos sucias de grasa, la sonrisa de orgullo limpio de un hombre que construía cosas con las manos. Veo a alguien que está de pie en un lugar pequeño y se siente feliz. Veo a un hombre que construyó su propia realidad con su sudor. En lugar de esperar a que alguien se la diera, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se volvió hacia ella. Pasé 6 años intentando ser el CEO que él habría querido. Un hombre frío, eficiente. Perfecto. Hace 3 semanas me dijiste que eso no era lo importante. Ella puso su mano sobre el marco de la fotografía, un gesto de intimidad. Reverente, puede ser que tu padre no quería un CEO perfecto. Puede ser que solo quería que fuera su hijo. Alejandro cerró los ojos. Yo me perdí de vista tratando de ser el empresario que todos esperaban. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sanador. Era el tipo de silencio que se forma cuando dos personas entienden una verdad que estaba ahí todo el tiempo, esperando a ser vista. ¿Qué necesitas ahora?, preguntó Isabella, rompiendo el momento pero suavemente. Necesito recuperar el tiempo perdido, dijo Alejandro, colgando la foto de nuevo en su lugar. Pero esta vez no la escondió detrás del cuadro. La dejó a la vista. Como una promesa. Necesito poner fin a esto. Tengo 96 horas para salvar mi legado. Y para poder volver a comprar dulces sin que nadie me juzgue. Miró a sus 3 aliadas. Ladies, prepárense. El lunes vamos a dar una lección de humildad que ninguna escuela de negocios podría enseñar. La trampa se había cerrado. Y el cazador estaba a punto de convertirse en la presa. La cuenta regresiva había comenzado. El lunes por la mañana, la atmósfera en el vestíbulo del edificio del Grupo Vega Industrial no era la de un día de oficina habitual. Era la de un campo de batalla antes de la ejecución, o tal vez la de un tribunal histórico. El aire estaba cargado de una electricidad estática que hacía que el pelo se erizara en la nuca de cualquiera que entrara. Los periodistas estaban amontados en la zona de seguridad, sus lentes de cámara brillando como ojos de insectos gigantes, sus micrófonos alzados como lanzas esperando sangre. Los empleados de nivel medio pasaban corriendo, evitando el centro del escenario, mirando con miedo y curiosidad hacia la entrada principal. El Consejo de Administración ya estaba reunido en la sala de juntas principal. Pero Rodrigo Salas había decidido que la conferencia de prensa sería a 2 cuerdas. Convocó a los medios, a los directivos más veteranos y a los accionistas más influyentes, creyendo que la presión pública forzaría la dimisión de Alejandro sin necesidad de una votación formal. Él quería un espectáculo, quería que la imagen de Alejandro Vega, destrozado por el escándalo, fuera la primera noticia del día en todos los portales financieros del mundo. Era una jugada de poder, arrogante y letal, diseñada para aplastar el orgullo de su oponente. Alejandro llegó al edificio a las 9:55 am, 5 minutos antes del inicio del evento. No iba en su coche deportivo, ni vestía su traje habitual de corte italiano. Había elegido un traje negro sobrio, perfectamente ajustado, y llevaba la mandíbula tensa, una línea recta que denunciaba su estado de alerta máxima. Pero no iba solo. Cuando las puertas de cristal se abrieron, no entró como el conquistador solitario que siempre había sido, entró flanqueado. A su derecha caminaba Patricia, su asistente, con una carpeta de cuero negro bajo el brazo, una fortaleza de lealtad y calma. A su izquierda iba Isabella, quien a pesar de no llevar traje corporativo, llevaba su delantal blanco como si fuera una armadura, su cabeza en alto, sus ojos brillantes con una valentía que intimidaba más que cualquier guardaespaldas. Detrás de ella cerraba la marcha Rosa, la vecina vendedora de joyas, que traía consigo la dignidad de toda una vida de trabajo duro y honestidad. El grupo avanzó hacia el centro del vestíbulo como un escuadrón de élite. Una presencia tan inusual y cohesiva que el murmullo de los periodistas se apagó por completo. Rodrigo Salas estaba en el centro del escenario improvisado, sobre una pequeña plataforma elevada, con un micrófono en la mano y una sonrisa de depredador que creía tener al conejo en la trampa. Vio llegar a Alejandro y la sonrisa se congeló una fracción de segundo al ver a las mujeres, pero la recobrió rápidamente, subestimando una vez más a su oponente. Señoras y señores, comenzó Rodrigo, su voz amplificada por los altavoces, rebotando en el alto techo de cristal. Los he convocado aquí no solo a la prensa, sino a nuestro consejo y a nuestros accionistas. Porque los últimos días han sido difíciles.
Hemos visto a nuestro líder ausente, distraído y ahora, con serias acusaciones de mala gestión financiera, hizo una pausa dramática. Mirando a los reporteros con seriedad, el Grupo Vega no es propiedad personal de nadie. Es una institución que debe velar por sus accionistas. Ha llegado el momento de abordar la preocupante conducta de nuestro CEO y tomar las decisiones necesarias para la estabilidad de la empresa. Miró a Alejandro con desdén, esperando verlo pálido, tembloroso. Señor Vega, la directiva considera que su rendimiento ha sido cuestionable, sus ausencias injustificadas, sus gastos misteriosos y la percepción pública negativa han dañado nuestra reputación. Le invitamos a que se defienda, pero le advertimos que la confianza del Consejo se ha visto comprometida. Rodrigo extendió la mano. Un gesto magistral de quien le da el último golpe a un oponente derrotado. Podría pedir su dimisión inmediata, pero soy un hombre justo. Le daré la oportunidad de explicarse ante todos nosotros. Sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de tiburón. La prensa apuntó sus cámaras. El consejo esperaba las excusas cobardes. El silencio era opresivo, pero Alejandro no se movió para hablar. Se limitó a pasar la mano por el cabello. Un gesto cansado. Y miró a Patricia. Ella abrió la carpeta y comenzó a distribuir copias impresas entre los directivos, una por una, con la precisión de un croupier repartiendo cartas en una mesa de alto nivel. Léanlo, dijo Alejandro con voz tranquila, firme. Una autoridad que no permitía interrupciones. Creo que esto aclarará más que 1000 palabras. El primer directivo en recibir un papel fue el señor Villarreal, el hombre más veterano de la sala. Un hombre con más de 30 años en la empresa y un rostro surcado por la experiencia. Abrió la carpeta, se puso sus lentes de lectura y empezó a leer. A los 30 segundos, sus cejas se alzaron. A los 45, respiró hondo y soltó un silbido bajo. A los 50, miró a Rodrigo con una mirada que podría congelar el agua. Luego, miró a Alejandro. Y asintió con una gravedad que significaba respeto renovado. Uno por uno, los otros directivos leyeron las pruebas. La sala se llenó de sonidos de papel crujiente, de sibilidos de sorpresa, de respiraciones contenidas. La atmósfera cambió de casa de Alejandro a juicio a Rodrigo. Rodrigo sintió el cambio en el aire. El sudor frío comenzó a brotarle en la frente. ¿Qué es esto?, preguntó. Su voz perdió un tono. ¿Ejercicios de lectura, señor Salas?, respondió Alejandro caminando al centro del escenario, tomando el micrófono de las manos del presidente del consejo, sin pedir permiso. Esta es la cronología de una conspiración. Aquí están los registros de comunicación entre una cuenta privada de correo electrónico supuestamente anónima, que rastreamos directamente a su servidor corporativo, señor Salas, y una empresa externa de comunicación conocida por su manejo de noticias falsas. Murmullos de choque entre los periodistas. Alejandro continuó, su voz ganando fuerza, cortando la resistencia de Rodrigo como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Aquí están los correos donde usted instruye a esa agencia para publicar la noticia sobre malversación de fondos. Y más importante aún, aquí están los correos enviados desde esa misma cuenta a una dirección de M. Fuentes Consultoría, un seudónimo que todos sabemos pertenece a su amigo Marcos Fuentes. Marcos, que estaba viendo todo esto probablemente en la televisión de su apartamento o en un café cercano, debió haber sentido el suelo abrirse bajo sus pies. Alejandro no dejó respirar a Rodrigo. Por último, señor Salas, para que no quede la menor duda de su coordinación. Alejandro hizo una seña a Rosa. Rosa se adelantó y con la valentía de una matriarca de barrio, proyectó en una gran pantalla una fotografía tomada desde la acera. La imagen era nítida, Rodrigo y Marcos sentados en una cafetería de la Rive Gauche, hablando cara a cara, con fecha y hora visible en la esquina inferior. La sincronización era perfecta. La reunión secreta, que concebieron el plan de filtración, estaba ahí, a la vista de todos. Eso no es un error de gestión, señores, dijo Alejandro, su voz resonando en el silencio total del vestíbulo. Eso, es sabotaje deliberado, coordinado, traidor, y es un delito. Rodrigo estaba pálido, blancuroso, como si toda la sangre se hubiera drenado de su rostro. Intentó decir algo, abrir la boca, tal vez negar, tal vez insultar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Miró al consejo, buscando un aliado, pero solo encontró miradas de desprecio y decepción. Miró a la prensa, que ya estaba escribiendo titulares con febrilidad. El director de operaciones de Vega Industrial implicado en conspiración interna. Miró a la puerta de seguridad, donde 2 hombres del Departamento de Recursos Humanos se acercaban con paso pesado. No, había salida. El hombre que planeó usurpar el trono se había sentado en la trampa que él mismo había construido. Fue escoltado fuera entre los flashes de las cámaras que le inmortalizaron en su momento de mayor humillación.
caminando con la rigidez de alguien que ha perdido toda capacidad de reacción. Su corbata perfectamente anudada, pero su alma derrotada. El vestíbulo estalló, no en caos, sino en una liberación de tensión. Los directivos aplaudieron, un aplauso lento y respetuoso que creció como una ola. Los periodistas intentaban acercarse a Alejandro para obtener una cita, pero él no estaba listo para hablar con ellos todavía. Tenía algo más importante que hacer. Se volvió hacia Isabella, que estaba de pie en la primera fila, apoyada en una columna, con los ojos brillantes de orgullo por él. Él la miró, y en ese intercambio de miradas, hubo un reconocimiento profundo. Ella no era solo la vendedora de dulces. Era la mujer que le había devuelto la humanidad. Alejandro tomó el micrófono una vez más, y la sala se quedó en silencio, no para dar un discurso corporativo lleno de jerga, ni para leer un comunicado legal redactado por abogados. Habló desde el corazón, con una voz que temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la emoción contenida. Hace 6 años, comenzó Alejandro, mirando al suelo, recordando. He tratado de ser el hijo perfecto que mi padre quiso. Me vestí de trajes que no eran míos. Aprendí a hablar un idioma que no era mi lengua corporativa. Aprendí a ocultar mis emociones bajo una capa de hielo. Pensaba que eso era liderazgo. Pensaba que eso era respetar su legado. Levantó la vista, miró al techo de cristal, luego bajó la mirada hacia el directorio, hacia los accionistas, y finalmente se detuvo en Isabella. Hace 3 semanas, caminando por este distrito, encontré un lugar que no tenía precio. Encontré una mujer que no me conocía, que no le importaba mi dinero, ni mi apellido, ni mi poder. Solo me vio como un hombre más. Alejandro se tomó una pausa, respirando hondo. Esa mujer me recordó algo que mi padre sabía y yo había olvidado, que el éxito no se mide en los contratos que firmas, ni en los edificios que construyes, se mide en quién eres cuando nadie te está mirando. Se mide en cómo tratas a la gente que no pueden darte nada a cambio. Isabella sintió las lágrimas picarle en los ojos. Ella recordaba el primer día, la propuesta de matrimonio insultante, la arrogancia. Y veía al hombre de pie allí, despojado de su orgullo, vulnerable. Y real que el éxito no es una posesión, continuó Alejandro, su voz vibrando con una verdad naciente. Es una elección. Y durante 6 años, elegí mal. Elegí ser una imagen, en lugar de ser una persona. Miró a la asistente Patricia, a Rosa. Y luego de nuevo a Isabella. Hoy renunció a esa imagen. No voy a ser el CEO que solo busca el beneficio. Voy a ser el hombre que mi padre habría querido conocer. Y voy a hacerlo junto a las personas que me enseñaron a hacerlo. No hubo aplausos inmediatos. Hubo un silencio reverencial, un momento donde el peso de sus palabras cayó sobre todos los presentes como una lluvia suave. Y entonces, Alejandro hizo algo impensado para un hombre de su estatus. Bajó los 2 escalones de la plataforma, caminó hacia Isabella, se quitó el traje, lo tiró sobre el suelo de mármol y se arrodilló frente a ella. El mundo entero pareció detenerse. La prensa, los directivos, los guardias de seguridad. Todos contuvían la respiración. Isabella miró hacia abajo, sorprendida, las manos cubriéndose la boca. Isabella Montoya, dijo Alejandro, su voz clara y fuerte, resonando en el vestíbulo, el primer día que te conocí. Intenté comprarte. Intenté usar mi dinero para comprarte. Fue un error imperdonable, una falta de respeto. Y hoy, aquí, frente a todos, quiero pedirte perdón. No con regalos, ni con dinero, sino con la única cosa que poseo que es mía, mi tiempo. Quiero ofrecerme a ti con todos mis defectos, con mis mañanas difíciles, con mi incapacidad para encender chimeneas, con mis miedos. Quiero ser tu compañero, no porque pueda pagarte, sino porque me eliges. Sacó una caja pequeña de su bolsillo. No el anillo de compromiso oficial que guardaba más adelante, sino un pequeño detalle, un símbolo. Te prometo que nunca más intentaré comprar tu sonrisa, sino que haré todo lo posible para ganármela con honestidad. Risas y quizás algunos brownies quemados. Las cámaras dispararon flashes como si fuera una tormenta eléctrica. El silencio se rompió. Isabella miró a ese hombre de rodillas, el hombre que una vez fue arrogante y ahora era humilde. Vio al hombre que había aprendido la lección de la dedicación. Sus ojos se inundaron. Se agachó, tomó el rostro de Alejandro entre sus manos y lo besó. No fue un beso de tela de cine romántico, con música de violines en el fondo. Fue un beso seco, lleno de emociones acumuladas, de validación y de amor. Besó a su esposo, frente a sus enemigos derrotados, frente al mundo corporativo, frente a todos. Fue un grito de libertad. Cuando se separaron, Alejandro se puso de pie, con el cabello un poco desordenado y el traje arrugado, pero con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Las manos de la gente aplaudían. Patricia se secaba una lágrima, con la mano, fingiendo tos. Rosa aplaudía con ambas manos por encima de la cabeza, mirando a la gente de la alta sociedad con un gesto de ahora ven.
Isabella sostuvo la mano de Alejandro y la apretó fuerte. Se había ganado la batalla, no contra la empresa, sino contra el fantasma de su propia soledad. Alejandro miró a las cámaras, ya no con miedo, sino con una calma tranquila. Ladies and gentlemen, dijo, volviendo a sus dotes de CEO por un segundo, pero con una calidez nueva. Ahora, si disculpan, tenemos una empresa que dirigir, y tengo una propuesta de negocios para llevar nuestra cultura hacia un lugar donde la humanidad sea más importante que el beneficio neto. Pero primero, voy a llevar a mi esposa a comer. Conozco un lugar donde los brownies son mucho mejores que la comida de la cafetería. Se giró, tomó a Isabella de la mano y caminaron hacia las puertas, dejando atrás un consejo en shock. Una prensa delirante de felicidad y el cadáver político de Rodrigo Salas. La batalla había terminado, pero la verdadera vida de Alejandro Vega acababa de comenzar. Y todo comenzó con un simple, si compro todos los dulces. La imagen del beso en el vestíbulo del grupo Vega Industrial se convirtió en viral en cuestión de minutos. No fue un trending topic efímero. Fue un fenómeno global. En las pantallas de las oficinas de Tokio en Nueva York, se reprodujo el momento en el que el CEO más frío de Europa dejara su traje sobre el mármol y besara a una vendedora de dulces en delantal blanco. Los titulares pasaron de crisis en Vega Industrial a el amor derrota a la codicia. Las redes sociales explotaron con memes de la cara de sorpresa de Rodrigo. GIFs de Isabella aplaudiendo desde el costado y videos analizando cada microexpresión de Alejandro. Pero mientras el mundo se consumía en el frenesí de la noticia viral, Alejandro y Isabella se dirigían en silencio a un lugar donde no había internet ni señales, ni periódicos. Se alejaban del ruido. La ruta hacia la Provenza fue un escape lento y deliberado. Alejandro había decidido tomar las primeras vacaciones reales de su vida adulta. No el tipo de vacaciones donde uno lleva un portátil, un teléfono móvil y contesta correos cada 15 minutos entre la piscina y la terraza. No. Estas eran vacaciones de verdad. Desconexión total. Dejaron el coche en una pequeña estación de tren Regent y tomaron un tren local, uno de esos que se detienen en cada pueblo pequeño, que huele a vagón viejo y asientos de terciopelo. El paisaje cambió de los rascacielos de hierro de París, a colinas verdes onduladas, a campos de lavanda violeta que se extendían hasta el horizonte como un mar de color púrpura bajo el sol de la tarde. Durante horas no hablaron. Isabella miraba por la ventana, viendo la vida pasar a cámara lenta, vacas pastando en colinas, puebleños sentados en bancos de plaza. Antiguas casas de piedra con techos de tejas naranjas. Alejandro la miraba, ella, y por primera vez en 6 años, su mente estaba completamente vacía de estrategias, de proyecciones, de preocupaciones. Solo estaba lleno de ella. La casa que habían alquilado no era un palacio moderno. Era una pequeña masía de campo, construida en piedra seca, situada en lo alto de una colina rodeada de bosques de pinos y encinas. No había carretera asfaltada hasta la puerta, solo un camino de tierra compactada rodeado de olivos silvestres y hierba alta. Aislamiento puro. Cuando llegaron, el cielo estaba nublado. Una cubierta gris y pesada que prometía lluvia. Entraron, en la casa, que olía a madera vieja y esencias secas. Era simple, una sala grande con una chimenea de piedra que ocupaba casi toda una pared, una cocina de campo abierta con vigas expuestas. Y pocas habitaciones pero amplias, con ventanas grandes, que servían de marcos para la naturaleza salvaje que los rodeaba. No había televisiones, no conexiones wifi, solo el sonido del viento entre los árboles. La primera noche, el afeite se instaló en el cielo. La lluvia comenzó a caer, no una tormenta violenta, sino una lluvia constante, suave y persistente, que azotaba los cristales con un ritmo hipnótico. El frío de la montaña comenzó a penetrar en las paredes de piedra. Alejandro, el hombre que controlaba la temperatura en rascacielos con un botón, se enfrentó a su enemigo más formidable, la chimenea. Isabella estaba en la cocina preparando una sopa de cebolla y queso, escuchando los golpes, los juramentos y el sonido de leña cayendo sobre leña. Entró a la sala con una sonrisa cómplice. Alejandro estaba de rodillas frente al hogar, con el rostro tiznado de hollín, el pelo despeinado y un montón de palitos de madera en su elegante camisa de botones. Miró el fuego apagado. Luego miró a ella con una expresión de pura frustración. Nada, hace que se prenda, se quejó, tirando el fósforo gastado al suelo. Esta madera es verde, Alejandro. Necesita papel y ramitas secas. Él la miró como si ella le estuviera hablando en chino. Papel. ¿Dónde voy a conseguir papel en medio del bosque? Ella suspiró. Guardó la cuchara en el delantal y caminó hacia la chimenea. Te voy a enseñar a hacerlo. Mi abuela me enseñó cuando era niña. Es cuestión de paciencia y estructura. Se agachó, reorganizó la leña con manos expertas, primero lo grande abajo, luego lo mediano encima, dejando espacio para que el aire circule.
Y el papel, aquí, bajo las pequeñas ramitas, como si fuera un nido. Ella le prendió un cerillo de una caja de cerillas vieja y acercó la llama al papel. El papel se encendió, chisporoteando, y luego el fuego comenzó a lamer la madera, creciendo lentamente, convirtiendo el húmedo frío en un calor reconfortante. Alejandro se sentó en la alfombra, observando el proceso con fascinación. ¿Cuántos años te tomó aprender eso?, preguntó, sintiendo el calor en el rostro. Mi abuela me enseñó a los 9 años, respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. Ella vivía en una casa mucho más pequeña que esta, sin calefacción. En invierno, todos nos acurrucábamos alrededor de la estufa de leña. Ella decía que el calor de la familia era el único que realmente calienta el cuerpo. Alejandro miró el fuego bailar, viendo las formas de las llamas cambiar. Me gustaría haberla conocido, dijo suavemente. Creo que le habría gustado el chocolate de la tienda. Ella tenía un dulce de diente dulce, sonrió Isabel, recordando. Decía que el chocolate era la única cosa que no tenía azúcar, pero que el alma la compensaba. Se sentó a su lado en la alfombra, frente al fuego. Estuvieron así en silencio por un largo rato, escuchando la lluvia golpear el techo y el crepitar de la madera. En ese silencio, Alejandro sintió que las capas de armadura que había construido alrededor de su corazón se estaban derritiendo, cediendo ante el calor de aquella simple realidad. Después de la cena, una cena simple pero sabrosa de sopa y queso asado, Alejandro trajo la fotografía de su padre. La había llevado en su billetera, escondida detrás de las tarjetas de crédito. La puso sobre la mesa de madera rústica frente al sofá. Isabella se sentó a su lado. La luz del fuego bañaba la foto en tonos ámbar y sombras. Es mi padre, dijo Alejandro. La voz grave. Murió cuando tenía yo 23 años, conduciendo hacia una reunión de negocio. Un camión se cruzó en el carril. Fue instantáneo. Tocó el cristal de la foto con la yema del dedo. Recuerdo el funeral como si fuera ayer, lleno de gente importantísima, de trajes negros costosos, de discursos vacíos sobre legado y futuro. Pero a nadie le importaba que él era un hombre, que tenía las manos sucias de aceite, que solía cantar ópera mientras trabajaba, que me leía cuentos de caballeros antes de dormir. Solo les importaba el imperio que él construyó, y yo. Yo pasé los siguientes 6 años intentando ser ese imperio. Me convertí en el CEO perfecto, en la imagen de la corporación, pero olvidé al hombre. Olvidé a mi padre. Isabella miró la fotografía con atención. Vio la risa genuina del hombre en el taller, la suciedad en la ropa, la paz en los ojos. Tiene tus mismos ojos, dijo ella. Lo sé, todo el mundo me lo dice, pero yo siempre he sentido que no estoy honrando su memoria. Él construyó esto con sudor, con dedicación, con amor por el oficio. Yo lo he administrado con cálculo frío, con la cabeza, pero sin el corazón. Alejandro apoyó la frente en las manos entrelazadas. A veces siento que él estaría decepcionado de mí, que vería cómo gestiono la empresa y me preguntaría, ¿es esto lo que pasamos trabajando juntos por años? Isabel tomó el marco de la fotografía con una suavidad reconfortante. Alejandro, míralo bien. Él levantó la vista. Tu padre estaba construyendo algo con sus manos. Era un artesano, pero tú estás construyendo algo diferente. Estás construyendo una vida. Y tal vez, justo tal vez, tu padre estaría más orgulloso del hombre que eres hoy. El que se arrodilló en un piso y pidió perdón a una mujer, que defendió a sus amigos y que elige ser feliz antes que ser poderoso. El legado no es lo que dejas, Alejandro, es lo que transmites. Si tú transmites integridad, amor y dignidad, entonces estás honrando su memoria de una forma mucho más profunda que simplemente firmar cheques. Las palabras de Isabella calaron algo profundo en Alejandro. Era una verdad que había estado evitando durante años. Miró la fotografía del padre y luego miró a la mujer que tenía al lado. En ese aislamiento, bajo el sonido de la lluvia sobre el techo de Texas, lejos de los teléfonos y las multitudes, Alejandro Vega se sintió más cerca de su padre que en todos los años que había pasado en su oficina ejecutiva. Gracias, susurró él, cubriendo su mano sobre la de ella, por no dejar que me convierta en una estatua de hielo. Isabel sonrió. Una sonrisa cálida que iluminó la penumbra de la habitación. De nada, pero, Alejandro, todavía tienes que aprender a encender la chimenea por tu cuenta. No puedes depender de mí para tener calor la próxima vez. Él rió. Un sonido profundo y relajado que resonó en la habitación pequeña. Entiendo. Lección anotada. Pero por hoy, ¿podemos quedarnos aquí, solo mirando el fuego? Podemos, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Y así se quedaron, envueltos en la paz del refugio de la montaña, escuchando la música de la naturaleza, sanando las heridas de la batalla y preparándose para la siguiente etapa de sus vidas. Una etapa donde la riqueza no se medía en euros, sino en momentos como este,
La primera noche en Provenza fue larga, serena y absolutamente necesaria. El mundo podía esperar. El amanecer en Provenza no llegó con la luz explosiva de un amanecer urbano, sino con una suave transición del gris al azul pálido. La lluvia de la noche había sido un manto suave y constante. Un ritmo de agua sobre la teja de pizarra que parecía haber lavado el mundo de toda su complejidad. Alejandro se despertó con el aroma a café recién molido y a madera húmeda. Un aroma que se sentía real y no acondicionados. Estiró el cuerpo en el viejo sofá de la casa, sintiendo los músculos de su espalda que todavía retenían la tensión de la oficina. Aunque su mente estaba sorprendentemente ligera. Por primera vez en 6 años, no había despertado con el ansioso zumbido de las alarmas, ni con el peso inmediato de las responsabilidades. Se despertó porque quería despertar. Escuchó ruido en la cocina. Siguió el sonido y encontró a Isabella. Ella estaba de pie frente a la estufa de leña, agregando un tronco a las brasas que aún conservaban el calor de la noche. Llevaba una camiseta holgada de lino blanco y pantalones de algodón que le llegaban hasta los tobillos y el cabello suelto caía en una cascada ondulada sobre su espalda. Alejandro se quedó en el umbral, observándola en silencio. En ese entorno rústico, lejos de los tacones altos y los lujos superficiales, Isabella parecía más bella que nunca. Había una autenticidad en ella que lo desarmaba, una presencia que llenaba la habitación de una forma que su oficina de cristal nunca podría hacerlo. Ella sintió su mirada y se giró, sonriendo con esa complicidad que le encantaba. «Buenos días, príncipe de la chimenea», bromeó, dándole un golpe suave con el atizador. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en 6 años», admitió Alejandro, acercándose, para servirle una taza de café que había preparado. El sonido de la lluvia sobre la teja es reparador. Pasaron la mañana de manera tranquila, realizando tareas domésticas simples que para él eran novedades exóticas. Lavaron los platos del desayuno, limpiaron el polvo de las ventanas, incluso intentaron sacar a pasear al perro del dueño de la casa. Un perro pastor alemán gris llamado Max que parecía haber decidido que Alejandro era su nuevo mejor amigo. Fueron simples momentos cotidianos, pero para Alejandro, cada acción era un recordatorio de la textura de la vida real. Una textura que sus guantes de cabrita habían bloqueado durante demasiado tiempo. A media tarde, el cielo se aclaró completamente, revelando un valle verde y exuberante, bañado por un sol dorado y un aire que olía a tomillo, romero y agua fresca. Alejandro se sentó en el porche de madera de la casa, mirando los campos de lavanda que se extendían como un océano púrpura, bajo el cielo azul intenso. Sus manos estaban entrelazadas y su mente estaba trabajando, procesando todo lo que había sucedido en los últimos días, la caída de Rodrigo, la victoria, la humillación pública y la redención. Pero sobre todo, pensaba en lo que quería decirle a Isabella. No había planes románticos, ni producción de Hollywood. Solo quería la verdad, desnuda y cruda. Pero la verdad da miedo. La verdad requiere poner el corazón en la mesa. Y Alejandro Vega no estaba acostumbrado a ser vulnerable. Isabella salió a la terraza, llevando 2 tazas de chocolate caliente con churros que habían preparado. Se sentó a su lado, disfrutando del sol. ¿En qué piensas?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Pensando en la tienda, mintió él, evitando el tema real. Tengo ideas para mejorar el local. Podríamos vender mermelada de lavanda casera. Isabella lo miró, sabiendo que él estaba evitando algo, pero decidió no presionarlo. ¿Sí? ¿Y quién la va a hacer? Tú, porque lo último que hiciste en la cocina casi nos quemas la casa. Alejandro soltó una carcajada, una risa libre y profunda. Me ayudarás a aprender, dijo. Te prometo que no quemaré nada esta vez. Solo, tal vez hervaré un poco de agua. Ella rió, y el sonido de su risa se mezcló con el canto de los pájaros en los pinos. Alejandro respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, golpeando contra las costillas como un pájaro atrapado. Estaba listo, Isabel, dijo, girándose hacia ella con una seriedad que le hizo dejar la taza en la mesa. Quiero decirte algo. Ella lo miró, notando el cambio en su tono. ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste de la propuesta de vender la tienda? ¿Quieres volver a ser el CEO? No, dijo él firmemente. No quiero volver a ser esa persona. Lo que quiero decirte es que me gustaría solicitar oficialmente tu mano en matrimonio. Isabella se quedó paralizada, con el churro a medio camino hacia la boca. ¿Qué? Alejandro suspiró y se llevó la mano al bolsillo de su camisa de lino. Sé lo que vas a decir. Ya me pediste matrimonio una vez. Sí, lo hice. Y fue un desastre. Fue arrogante, fue grosero, y si eres inteligente, ya deberías haberme rechazado. Sacó una pequeña caja de terciopelo, cuero curtido y elegante. La abrió con las manos que temblaban ligeramente. No por miedo al rechazo, sino por el peso del momento. Pero esta vez, continuó Alejandro, su voz bajando a un tono más suave, más íntimo. No estoy aquí para ofrecerte un imperio.
No estoy aquí para ofrecerte dinero, ni joyas, ni una vida de lujos que no has pedido. No puedo comprar tu felicidad, Isabel, y he aprendido esa lección de la manera más dura posible. Lo que te ofrezco es a mí mismo. Sacó el anillo de la caja. Era simple. Una banda de platino pulido con una sola gema pequeña en el centro. Una piedra lunar que brillaba con luz propia. Te ofrezco mis ojos, que te miran cuando duermes. Te ofrezco mis brazos, que te sostendrán cuando te canses. Te ofrezco mi compañía, mis risas. Mis defectos, mis mañanas malhumoradas, mi incapacidad para encender chimeneas, y mi devoción absoluta. No quiero ser tu dueño, Isabel. Quiero ser tu compañero. Quiero elegirte cada día, una y otra vez, para el resto de mi vida, no porque deba hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Quiero construir algo contigo que no sea de negocios, sino de vida. El viento sopló suavemente a través de los campos de lavanda, agitando las flores púrpuras en un vals silencioso. Isabella miró el anillo y luego miró a Alejandro. Vio al hombre rico que había entrado en su vida pidiendo una compra, y vio al hombre arrodillado delante de ella ahora, pidiendo permiso para quedarse. Vio la vulnerabilidad en su postura, la honestidad en sus palabras y el amor puro que brillaba en sus ojos. Sintió que su corazón se estaba expandiendo, llenando todo su pecho. «Hablas muy bonito», dijo ella con una voz temblorosa, intentando mantener su característica gracia. «Eres muy bueno con las palabras. Tienes toda la imagen del hombre perfecto». «No soy perfecto», admitió él. «Soy un desastre andante. Tengo defectos. Pero te prometo que trabajaré en ser mejor hombre cada día». Isabella sintió las lágrimas asomar. «Alejandro, no tienes que decir nada», la interrumpió él, tomándole la mano suavemente. «Solo quiero saber si estás dispuesta a soñar conmigo, sin mapas, sin planes de negocios, sin estrategias, solo tú y yo». Isabella miró el anillo. Era hermoso, pero lo que era más hermoso era la intención detrás de él. Miró el valle, la montaña, el cielo azul. «¿De verdad me quieres a mí?», preguntó, su voz apenas un susurro, no por el dinero, ni por el apellido Vega, sino por mí. «Sí», respondió él, mirándola a los ojos. «Solo por ti». El silencio que siguió fue sagrado. No había ruidos de la ciudad, ni teléfonos, ni correos. Solo el viento y el latido de dos corazones latiendo al unísono. Isabella extendió su mano izquierda, la mano que usaba para hacer las masas. La mano manchada de harina y esencia de vainilla. «Ponlo», dijo. Alejandro deslizó el anillo de platino en su dedo. Encajó perfecto, como si hubiera sido diseñado para estar allí desde el principio. «Bueno», dijo ella, admirando la piedra a la luz del sol. «No es tan brillante como las otras cosas que me has comprado». «No es un diamante», dijo él, sonriendo. «Es platino. Es más fuerte. Soporta el fuego y la presión. Igual que tú». Isabel lo miró y sonrió, una sonrisa que nació desde lo más profundo de su ser. Una sonrisa de aceptación y amor. «Está bien», dijo ella. «Acepto el puesto. Soy tuya. Pero tienes que saber algo». «Alejandro Vega». «¿El qué?», preguntó él, esperando alguna condición cómica. «Que soy una mujer que valora la dedicación», dijo ella, con una pizca de severidad fingida. «No quiero estatuas ni ídolos. Quiero a un hombre que esté dispuesto a cocinar conmigo, que me ayude a cargar cajas, que me saque las castañas de la chimenea cuando se atascan. Quiero un esposo, no un CEO». Alejandro se rió. Una risa pura y desinhibida. «Puedo prometerte todo eso. Y de paso, prometo no tratar de comprar never más. Excepto el chocolate. Eso es lo único que te está permitido comprar». Bromeó ella, se inclinaron y se besaron. Fue un beso diferente al del vestíbulo. No fue un beso para la prensa, ni para los directivos, fue un beso largo, lento y tierno que probó a chocolate y churros, a sol y a promesa. Fue un beso que sellaba un pacto entre dos almas que se encontraron en el camino, lejos del ruido del mundo, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido solo para ellos. Cuando se separaron, el sol estaba comenzando a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rosa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro, tomándole la mano y entrelazando sus dedos con los de ella. Isabella miró el paisaje, la montaña, el bosque. «No hacemos nada», dijo con tranquilidad. «Disfrutamos esto. Disfrutamos el silencio. Mañana volveremos al mundo ruidoso. Pero por esta noche es solo nuestro». Se recostaron en la silla de madera de la terraza, viendo cómo la luz del sol de la tarde pintaba los campos de lavanda con sombras largas y doradas. Alejandro sostenía la mano de su esposa, sintiendo el anillo frío y pesado en su piel, recordando la sensación de la compra exitosa más importante de su vida, la compra de un futuro compartido. No había dinero que pudiera pagar ese momento. No había estrategia que pudiera planificar esa paz. Solo había dos personas. Un anillo de platino y el amor puro por la vida real.
La lluvia de la noche anterior había lavado el pasado, y lo que quedaba era un horizonte limpio y lleno de promesas. Estaban listos, no para conquistar el mundo empresarial, sino para construir su propio mundo, ladrillo a ladrillo, momento a momento. Y ahí, bajo el cielo violeta de Provenza, comenzó el resto de sus vidas.